Estimados estudiantes, bienvenidos a la semana 2 de nuestra asignatura Gobierno y Relaciones Internacionales de la Maestría en Ciencias Políticas, mención en Políticas Públicas. En esta semana, la semana 2 de nuestra asignatura, vamos a revisar todo lo que tiene que ver con las teorías de las relaciones internacionales, todas las corrientes de la teoría de las relaciones internacionales, el funcionamiento del orden internacional y los organismos internacionales, tipología. Una descripción muy breve acerca de los temas que desarrollaremos en las horas de tutoría y en las horas de contacto con el docente en mayor profundidad. En esta semana no tenemos ninguna actividad práctico-experimental, así que vamos a arrancar directamente. El refugiado alemán y analista de la política mundial, Hans Morgenthau, argumentó que las relaciones internacionales son algo que no debe darse por sentado, sino más bien algo que debe entenderse y modificarse. Y más concretamente, modificarse más allá de los límites actuales de la estructura política y organizativa. Las relaciones internacionales son un conjunto de nexos, vínculos o lazos de carácter político, económico, jurídico, diplomático, social o cultural que se establecen entre dos o más estados o entre estados y las instituciones supranacionales, organismos internacionales, etc. En las siguientes secciones o temas que vamos a ir analizando, analizaremos los postulados de las principales escuelas teóricas de las relaciones internacionales y su aporte al sustento teórico del fenómeno de la cooperación internacional. Las teorías de las relaciones internacionales están caracterizadas por la competencia entre diferentes tradiciones de pensamiento. Algunas de las corrientes que analizaremos son el liberalismo, el realismo, la escuela inglesa, el marxismo y el constructivismo. Dentro de las teorías de las relaciones internacionales nos encontramos con el realismo. La teoría realista concibe el sistema internacional como una lucha entre los actores para alcanzar el máximo poder posible. Considera al Estado como un actor principal en este escenario en el que buscaría aumentar su poderío militar para maximizar su poder, si bien el resultado puede ser un equilibrio mundial. El liberalismo a su vez defiende que los estados actúan en el sistema internacional en función de su cultura política y económica y su tipo de gobierno. En sus vértices más actuales, esta teoría defiende la relevancia de los nuevos actores, los más importantes incluso que los estados en la actualidad, como las ONG o las organizaciones internacionales. ¿Cierto? Esto es una concepción más liberal, por así decirlo, de las relaciones internacionales. La escuela inglesa se fundamenta o se crea en el siglo XIX y se podría ubicar en un punto medio intermedio entre las dos teorías anteriores. Podría considerarse como una teoría de las relaciones internacionales libre realista. Esta teoría inglesa, aunque no es la más popular entre las teorías o corrientes de las relaciones internacionales, dentro de la teoría de las relaciones internacionales, enfatiza el concepto de gran sociedad internacional, en la que los estados colaborarían en base al derecho internacional, la seguridad colectiva y la cooperación interestatal, ¿cierto? La escuela inglesa, como bien es conocida, la teoría de las relaciones internacionales, parte del supuesto de que la política internacional es un campo de experiencia humana, con propios problemas característicos y su propio lenguaje. Esta teoría estudia a los seres humanos y sus valores políticos en base al acercamiento histórico e institucional. La escuela inglesa ofrece una explicación de las relaciones internacionales que combina la teoría, la historia, la moralidad, el poder, la agencia y la estructura. La teoría marxista, aunque no es realmente reconocida como una teoría formal de las relaciones internacionales, sí en sus postulados o en sus tratados o en sus teorías, nombra mucho a la comunidad internacional
dentro de su concepto formal, ¿no es cierto? Podría considerarse a la teoría marxista como una teoría crítica, ¿no es cierto?, de las relaciones internacionales, ya que rechaza tanto la visión de cooperación entre los estados como el de la búsqueda del poder per se, ¿no es cierto? En su lugar, analiza la relación interestatal en función de los intereses materiales y económicos de cada actor, trasladando al materialismo histórico de Karl Marx al campo de las relaciones internacionales. La tradición marxista de las relaciones internacionales resalta el clivaje norte-sur entre estados y las relaciones de desigualdad o dependencia en el sistema internacional. Este clivaje es consecuencia de la expansión capitalista que produce entre los países desigualdades que generan al interior de sus estados. El marxismo, como ustedes saben, nace como una respuesta al liberalismo y a las condiciones sociales, como producto de las revoluciones industriales de la mano de Karl Marx, que llevó a la construcción de modelos políticos autoritarios y económicamente insostenibles. Según la tradición marxista, la vida económica de las naciones más débiles está penetrada por los intereses de las naciones poderosas, incluso en aquellas regiones donde la práctica imperialista ha desaparecido. Todavía existen relaciones jerárquicas y de imposición de condiciones comerciales o de política interna. Como les decía, aunque Marx o Engels, por ejemplo, creadores de estas teorías, no desarrollaron una teoría de las relaciones internacionales, dejaron una concepción de la misma. Podemos indicar que no existe una teoría marxista de las relaciones internacionales, pero los autores determinaron conceptos y acepciones relacionadas a una teoría general de la sociedad internacional. Por eso les decía en un principio que no se concibe como una teoría de las relaciones internacionales, sino más bien como una teoría general de la sociedad internacional. Para Marx y para Engels, la sociedad internacional aparece como un espacio donde los principales actores son las clases sociales y no los estados, estando las relaciones internacionales inmersas en la lucha de clases. Otra de las corrientes que desarrollaremos dentro de esta teoría de las relaciones internacionales es el constructivismo. El constructivismo se ubica junto a las teorías del realismo y el marxismo de las relaciones internacionales como una escuela sistémica. Para el constructivismo existen múltiples formas de entender la anarquía del sistema internacional por parte de los estados. Así, los actores entienden a la política internacional como más o menos anárquica de acuerdo a las diferentes áreas o dominios. El constructivismo se ha centrado en la influencia que las ideas y normas poseen en el comportamiento de los estados, en especial aquellas compartidas a las cuales ajustan su comportamiento los diferentes actores del sistema internacional. Las identidades estatales, para el constructivismo, determinan quién es cada estado y quiénes son los otros, además de afectar los intereses de los mismos. Estas identidades, que son cambiantes obviamente, dependen del contexto histórico, cultural, político y social. Los estudiosos de la política internacional están centrados en dos postulados clave del constructivismo. Por un lado, que las asociaciones humanas están determinadas por las ideas compartidas y no necesariamente por las fuerzas materiales, y por otro lado, que la identidad y los intereses de los actores están construidos a partir de esas ideas compartidas y no por una designación natural. ¿No es cierto? En este sentido, estas son algunas de las corrientes que hemos de desarrollar y que desarrollaremos en esta asignatura. También tocamos el tema del funcionamiento del orden internacional. El nuevo orden mundial es un concepto utilizado en el mundo académico, estadístico, en los medios de comunicación e información, así como en los funcionarios internacionales, ¿no es cierto? Su ámbito de competencia se relaciona directamente a los conceptos y concepciones de las relaciones internacionales, la sociedad internacional y el sistema mundial.
Se lo asocia también con el orden jurídico internacional, el derecho internacional, el sistema de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales dentro del concepto de normas y principios que regulan las relaciones entre los sujetos internacionales, ¿no es cierto? En este concepto se ha creado una determinada estructura generalmente visible en las distintas esferas en las que actúa, como puede ser el sistema financiero internacional, resultado de los acuerdos Bretton Woods, es decir, o traduciéndose en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, o también el Sistema de Seguridad Internacional conformado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico, OTAN, y otros acuerdos regionales de orden militar. Nos referimos en este sentido al nuevo orden mundial a las nuevas configuraciones del poder agrupadas en organizaciones y poderosos estados. Partimos por el fin de la Segunda Guerra Mundial y el contexto de creación de la Organización de las Naciones Unidas. También nos referimos a la división del mundo en los dos polos políticos, ideológicos y económicos que se constituyeron en la Guerra Fría, ¿no es cierto? La Unión Soviética por un lado y los Estados Unidos de Norteamérica por otro, ¿no es cierto? Y sobre todo nos referimos a este nuevo orden mundial y el funcionamiento del orden internacional con la caída del muro de Berlín y esta nueva configuración o esta nueva arquitectura de las relaciones internacionales que hemos podido revisar. En este sentido también revisaremos en esta unidad todo lo que tienen que ver las organizaciones internacionales, ¿no es cierto? Existen organismos internacionales de diferente naturaleza, ¿no es cierto? Seara Vázquez, por ejemplo, un profesor español muy interesante, define la idea de organización internacional con su vinculación con la prevención de los conflictos que pueden surgir entre los grupos o por el bien del desarrollo de los contactos entre los grupos, de su mutua cooperación para aumentar el bienestar del mundo, ¿no es cierto? Existen una tipología de organismos internacionales que puede dividirse en organizaciones universales, como la Organización de las Naciones Unidas, regionales, como la OEA, comunitarias, como la Unión Europea, las no gubernamentales, la Cruz Roja, por ejemplo, entre muchas otras, ¿no es cierto? En esta segunda unidad o en esta segunda semana ustedes podrán revisar toda la información y todo el sustento de esta información a través de las lecturas que se encuentran cargadas en el sistema. Nos veremos la próxima semana. Reciban un abrazo. Hasta pronto.